Buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video les voy a comentar un par de cosas que tienen que ver con el trabajo de separación de frecuencias y por qué yo, aún en mi poco conocimiento, les diría, no recomiendo que lo usen, ¿sí? Bien, lo que tiene la separación de frecuencia es que es muy conocido, es un método como muy fácil para dejar súper linda la piel y un montón de cosas, pero no es la manera correcta de tratar fotos de personas, digamos, ¿no? Bien, tengo acá una foto, ¿sí? un RAW sin editar. Hice una separación de frecuencias así básica. Una de las cosas que tiene es que normalmente la separación de frecuencias se hace porque la vimos en algún tutorial o cosas así, y tienen que ver con hacerlo de manera automática, que en muchos casos no está bueno porque los parámetros para cada foto varían. Fuera de eso, que no voy a entrar en ese tema, mucha gente piensa que la separación de frecuencia es como una técnica high-end, digamos, pero no es más que una técnica que usar, como podría ser la saturación, el hue and saturation, o no sé, o una curva, por ejemplo, que de hecho se pueden hacer un montón de cosas más, diría yo, si sabes usar bien curvas. Yo no sé usar bien curvas, pero se pueden hacer un montón de cosas más, trabajar un montón de cosas más con esas dos otras herramientas, de hecho. Así que, bueno, vamos a empezar por una de las primeras razones, que es bastante destructivo, ¿sí? En principio, veamos que tenemos acá, tenemos la capa fondo, tenemos la capa de low y de high, ¿sí? Donde tenemos la textura y donde tenemos solamente lo que sería el color separado, como se suele hacer normalmente. Así que ya desde el vamos a hacer esto. Tenemos 1, 2, 3, tenemos triplicado el peso de la imagen, así que eso es completamente innecesario. Cuando vayamos avanzando de capas, este archivo se va a hacer bastante grande. Si no es necesario hacerlo ahora, no hay que hacerlo. Entonces también es destructivo en el sentido de que si yo quiero aplicar cualquier cosa acá, por ejemplo, si yo empiezo a pintar de un color, obviamente no se va a ver porque tengo estas dos capas encima, ¿sí? Entonces, si quisiera empezar a hacer correcciones, por ejemplo, de clonado, no podría hacerlas porque siempre voy a tener estas capas en medio. Lo que después me tendría que hacer es o acoplar todo y volver a hacer otra capa para sacar pequeñas imperfecciones que me quedaron o cosas por el estilo. Más que nada, a lo que voy es que si quiero hacer una capa entre medio, ya no tengo más acceso a ella, digamos. Entonces, lo que sucede es que si yo quiero agregar una capa cualquiera, ya no voy a tener más acceso a ella, porque todo va a tener que estar entre medio de esas dos nuevas capas o por encima. Bien, después hay otra cosa que tiene que ver con que a veces es incómodo, ¿sí? Mucha gente obviamente usa esto porque, como lo dice el nombre, tiene separados los detalles de lo que sería el color, y eso suena bastante bien, ¿no? En teoría, y funciona bien a veces, pero hay muchas veces como una relación muy estrecha entre detalle y los tonos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer cosas como, vamos a ir acá, la imagen de por sí está bastante limpia, ¿sí? De hecho, él está bien maquillado y tiene una piel que ayuda a la foto, pero si yo quisiera, por ejemplo, sacar cosas que tienen que ver con granitos o cosas así, si por ejemplo agarramos esta zona, que está bien, es un lunar que en otro caso no, ¿cómo se dice? No sacaría, pero es la imagen que tengo de ejemplo, y yo la corro para acá, ¿sí? Vamos a hacer esto con otro. Acá. Vamos a poner que muestre la capa actual. Si yo quiero sacar esta parte, porque tal vez es un grano, muy bien, yo lo estoy haciendo, pero ¿cuál es el problema? Todavía tengo el tono de lo que estaba abajo de ese detalle. En este caso, está bien, es un lunar, no lo iba a sacar, pero me queda negro. Si hubiera un granito o algo así, me quedaría de color rojo. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Ir a la parte de low, volver, ¿sí? A clonar esa parte y tratar de sacarla. Estoy haciendo en dos pasos algo que podría ser simplemente, si yo saco esto, vamos a sacar esto también, ¿sí? En una capa de clonado, ¿sí? Obviamente lo haríamos un poco mejor. Y el resto, el trabajo fino,
se hace en Dodge and Burn. Entonces no tiene ningún sentido hacer estos dos pasos pudiendo hacer uno en el futuro o antes. Entonces, esta es otra de las razones por las cuales no es muy recomendable trabajar la separación de frecuencias. Otra de las cosas que se hace suele ser, por ejemplo, entre el low y el high, crear una capa nueva para empezar a emparejar los tonos. Entonces, si yo tengo esto acá que está mal, como lo hice recién, yo puedo agarrar, por ejemplo, un tono de acá, ¿sí? Ponerlo, no sé, ahí, 68, y empezar a emparejar otro de acá, otro de acá, otro de acá, y así como empezar a emparejar el tono de la piel. Bien, ¿cuál es el problema que trae esto? Primero que es súper irreal. Básicamente estamos modelando, que en parte lo queremos hacer, ¿no? Modelando demasiado nosotros la imagen, y si es una imagen real, la verdad es que es bastante destructivo y irreal, justamente. Entonces puede funcionar a veces no, ¿sí? Yo acá por ahí lo estoy haciendo muy exagerado, pero hay también otras maneras de emparejar tonos, ajustar las luces y las sombras, y hay otros métodos que no requieren que hagamos todo esto. Sin contar que después vamos a tener que en algún momento unir todas estas capas, y si quisiéramos hacerlo de nuevo deberíamos hacer otra separación de frecuencias, poner otra capa en medio y bueno, todo así. Ok, volvamos para atrás, saquemos esta capa de acá. Y bueno, como les decía, esto requiere como muchos pasos innecesarios con resultados bastante irreales después. Después, otra cosa es, por ejemplo, los clonados que van a ser de áreas grandes. Por ejemplo, si yo quisiera sacar esto de acá, obviamente con la capa de high, de la parte alta, digamos, no podría hacerlo, ¿sí? Porque si yo quiero clonar esta parte que no tiene nada acá, ¿sí? Me pasa lo mismo que recién. No tengo información para borrar esto. Tengo que ir de nuevo acá y hacer esto. Entonces, ¿para qué otra vez vamos a hacer esto en el clonado de áreas grandes si directamente podríamos haberlo hecho en una capa? Perdón, esto es inferior, todas. En una capa más arriba y hacerlo en un paso. Si quisiera sacar parte, por ejemplo, de este aro o el aro completo, sí, yo tendría que ir a la parte de detalle. Perdón, acá vamos a poner solo actual. ¿Sí? No tengo suficiente información para hacerlo. Entonces, si quisiera sacar áreas grandes, digamos, como dijimos antes, lo tendríamos que hacer en dos pasos porque no tendríamos la suficiente información, o deberíamos hacer otra separación de frecuencias, acoplarla, copiar solamente esa parte y demás. Muy bien, otra cosa que pasa con la separación de frecuencias es que es muy pero muy fácil sobrepasarse, ¿no? Entonces las pieles tienden a quedar súper plásticas, súper redondeadas, mal, y hace que la imagen se vea muy irreal. Voy a ver si puedo hacerlo rápido para que ustedes lo vean, un ejemplo de cómo quedaría esto. Bien, y así es como normalmente con un paso alto un poco rápido suelen quedar las pieles, suelen quedar muy plásticas, ¿sí? Muy plásticas y sobrepasadas. Es muy fácil sobrepasarse haciendo este tipo de retoque con separación de frecuencias, ¿sí? Tengo acá la imagen terminada para que ustedes vean, con un método que obviamente no es ese. Tengo solamente el JPG. Si bien pueden tener un montón de detalles que faltan, hay un trabajo que se hizo desde otro lado y justamente se utilizaron curvas, tono y saturación y cosas, Dodge and Burn, y cosas que no tienen que ver con la separación de frecuencias y suelen ser mucho más efectivas y reales a la hora de realizar la imagen, ¿sí? La cara no queda muy plástica. Encima, en lo que son los rostros de hombres, no hace falta que se vean tan perfectos, y es más fácil en cierto sentido trabajarlos. Así que bueno, estas son algunas de las razones por las que no deberían usar, puede usarse pero no es recomendable que se use todo el tiempo esta técnica.
para hacer al menos retoque de personas. Cuando es un retoque fantástico o de fantasía, cosas así, no pasa nada, pero, o por lo menos para mí me parece que no pasa nada porque va por otro lado el trabajo, pero en este caso es muy importante tener en cuenta que pasan estas cosas y más bien arruina la imagen y genera como un trabajo extra que no viene al caso. Así que nada más, espero que les haya servido. No se olviden de suscribirse si les sirvió, ver otros videos, comentar y todo eso. Nada más, ahora sí, nos vemos. Hasta luego.